En la última parte de la intervención de la profesora Rosario Akin, de su presentación del libro Orígenes de la Civilización de Abdullah Öcalan, lo que nos va a comentar la profesora es la reflexión de Öcalan sobre lo que implican las civilizaciones urbanas o la civilización urbana y cómo se va profundizando esto en Mesopotamia alrededor del nacimiento del Sigurat como la primera estructura estatista que va a ser como germen de lo que la civilización capitalista va a seguir reproduciendo a lo largo de la historia y finalmente como esta estructura del sigurat y el surgimiento de los sacerdotes y demás estructuras de hombres pues va a ser también parte fundamental de la cultura y de la estructura patriarcal que se va a desarrollar también a partir de las estructuras estatistas y de dominación. Pues finalmente este es un aporte, una explicación que hace la profesora Rosario Akin, que nos aporta al conjunto de movimientos sociales, al pensamiento crítico para entender, desarrollar un poco más ideas sobre el pasado, sobre lo que somos hoy y de dónde venimos. Entonces, pues nuevamente es una invitación a que se escuche, se estudie, se discuta y se difunda. Antes de ingresar a la última parte, hay como una pequeña transición que es su reflexión sobre el problema del tiempo, que es cortito, pero que nos va a permitir entender también bien algunas de sus conclusiones. Una de las cosas que yo he podido apreciar mientras leía el texto es que, bueno, a mí me tocó leer el primer texto de Orígenes de la Civilización. Y como decía nuestro compañero que habló al inicio, que tradujo los textos, el primer problema que me pareció que había ahí era el problema de la traducción, porque me comentaron de que este texto fue traducido del kurdo, y del kurdo quizás al idioma del traductor y de ese idioma al español, en fin. Entonces yo sentía que en ese primer texto, porque también Raúl Prada me dijo que ya la última versión que han sacado ya no tiene esos problemas de traducción, pero la primera cosa que yo percibí ahí era eso, ¿no? Era muy difícil entender algunas partes por la sintaxis, la manera como estaba organizado el párrafo, el texto. Eso fue uno. La segunda es que el estilo que él tiene es un estilo muy parecido al estilo de los posmodernos, ¿no? El estilo Foucaultiano, el estilo de Derrida, de Deleuze, en fin. Y es este estilo de ir trabajando muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, a veces está siguiendo una línea de su pensamiento y resulta que aparecen tres más y tú dices, ¿y esto de dónde aparece? Entonces, complejiza un poco la lectura, esa manera de ir hilando las cosas. Entonces, eso es lo que ocurre en este texto. Por un lado está su reflexión sobre el método, por otro lado está su crítica a las fuentes. Por otro lado aparece esto, el problema del tiempo, donde dedica bastante trabajo a explicar esto, ¿no? Esto de por qué es importante ver otra temporalidad distinta a la manera como evolucionistas y creacionistas han entendido el tiempo y la división del tiempo en tiempo cultural, tiempo civilizatorio, tiempo social. Y él va a proponer otra categoría, que es a partir de la cual va a organizar su trabajo, que es esta categoría de esta temporalidad de 5 categorías que las evidencio acá en este cuadrito, que son la primera categoría, el tiempo de más larga duración, que sería la memoria larguísima de las civilizaciones, que es el tiempo societal, la memoria social, donde aparecen los dioses, la memoria del pasado, la memoria profunda, diríamos, de la humanidad, la memoria profunda de su propia historia de la humanidad, y que él remite esa memoria de más larga duración a justamente la sociedad del creciente fértil, a la sociedad de la revolución neolítica cultural societal, que sería para él la revolución cultural básica, donde aparece esto de la vida encantadora, de la vida sagrada, que nosotros podemos todavía identificar en libros
sagrados como el Torá, la Biblia, el Corán, con la palabra milagro. El milagro es lo sagrado, es lo supremo, es lo divino. Entonces, esta memoria, este tiempo de más larga duración remite a eso, que sería, en otras palabras, al tiempo mítico, al tiempo del origen. No me gusta mucho usar la palabra origen, pero en este caso sería conveniente utilizarla porque remite a ese tiempo, al tiempo del origen, al tiempo de la trascendencia, al tiempo de lo sagrado, de los dioses. Después está el tiempo estructural, lo que él llama el tiempo estructural, que es el tiempo de transformaciones institucionales básicas. Por ejemplo, las sociedades esclavistas, la sociedad feudal, la sociedad capitalista, la sociedad socialista, donde uno puede evidenciar construcción y destrucción institucional. ¿En base a qué? A sus elementos básicos, como el Estado y su duración, como las estructuras jerárquicas, como las clases que aparecen o desaparecen con los estados, como la propiedad, como la tierra, la patria, los estados sacerdotales, las formas religiosas. Todas esas son instituciones, estructuras. Entonces hay un tiempo estructural, un tiempo en que se dan estas transformaciones, pero ese tiempo donde uno puede apreciar los sistemas de opresión y explotación del ser humano, ese es otro tiempo distinto al tiempo de más larga duración. Aunque a veces ocurren fusiones, dice él, y por eso es que es muy difícil distinguir cuál es cuál, porque estas transformaciones institucionales a veces se funden con estos imaginarios, estas creaciones de sentido, les sirven de soporte. Entonces uno ya no distingue si primero surgió la estructura o primero surgió el sentido. Entonces es importante distinguir las diferentes formas del tiempo. Después estaría el tiempo de mediana duración, que es el tiempo en el que ocurren los cambios dentro de una misma institución o estructura, es decir, los cambios internos a la institución misma, las crisis, por ejemplo, económicas dentro de instituciones capitalistas, los cambios de régimen político dentro de instituciones como estados o estructuras jerárquicas, surgimiento de instituciones sociales o políticas dentro de estructuras jerárquicas, por ejemplo. Entonces, estos cambios dentro de la misma institución, dentro de la misma estructura, a él le llama los tiempos de mediana duración. Luego están los tiempos de corta duración, que son los tiempos relacionados con los hechos y fenómenos cotidianos, con los acontecimientos diarios. Ahí nos pone el ejemplo de la prensa, por ejemplo, del periódico, de lo que nos dicen los periódicos. Los periódicos nos hacen referencia a hechos, a fenómenos que ocurren cada día, pero que al día siguiente ya no tienen ninguna relevancia. Y luego está el tiempo astronómico. Entonces, su propuesta de sociología de la libertad, que ya no la he tocado acá, pero que sería interesante también sistematizar, es que él, frente a la sociología hegemónica, la sociología de Occidente, él propone una nueva forma de sociología, que le llama la sociología de la libertad. Entonces, esta sociología de la libertad, su mirada de la vida en libertad, su propuesta política, la ubica en este tiempo astronómico, así le llama. El tiempo astronómico, que son instantes, intervalos breves, de corta, mediana y larga duración, pero caracterizan estos instantes por la creación mental, porque son un momento caótico donde se produce la creación, la imaginación, la invención. A eso le llama él el tiempo astronómico. Invenciones como, por ejemplo, hablar de la formación y colapso del Sol, como, por ejemplo, hablar del desarrollo de las galaxias, como, por ejemplo, dice hablar de la expansión y contracción del universo, de la edad del universo. O sea, todos estos intervalos que pueden ser breves o en mediana o larga duración, pero que son instantes de creación, de inventiva, de imaginación, están en ese tiempo astronómico. Y su sociología de la libertad estaría en ese tiempo astronómico, en ese tiempo de ebullición, de creación. Entonces, nos muestra estas diferentes temporalidades y obviamente entre medio critica, ¿no?, que la modernidad nos mantiene en el tiempo de corta duración. Siempre estamos en la cotidianidad, ¿no? El hombre moderno, posmoderno, viviría en ese tiempo de cortísima duración. Viviría en el día a día. Ya no sabe lo que pasó ayer, ni le interesa. Entonces no tiene como una referencia más larga en su memoria. Y
para él es necesario remitirse hasta el tiempo de más larga duración para poder tener una mirada comprensiva de lo que ha significado la historia que nos constituye en el presente. Podríamos decir, ya no usando a Ocalan, sino usando a Foucault, que si queremos comprender quiénes somos hoy, necesitamos retrotraernos al pasado. Entonces, Ocalan nos dice algo similar, pero en la memoria del tiempo de más larga duración. Entonces, esto como un pequeño paréntesis para entrar ya a la última parte. Entonces me voy a la tercera parte, que es justamente la parte que va a hablar de la civilización urbana, la civilización urbana, que él sigue utilizando su metáfora de los dioses y la metáfora de los dioses enmascarados y los reyes cubiertos. Aquí vamos a ver el nacimiento del Sigurat como, digamos, lo más importante de esta parte, que comienza justamente con la sociedad sumeria, ubicada en el periodo de la institucionalización neolítica entre el 6000 y el 4000 antes de Cristo, como ya habíamos dicho, en el periodo más conocido como el periodo de Tela Halaf. Y nos cuenta un poquito, nos contextualiza qué es lo que estaba ocurriendo acá, en qué lugar era esto, en qué lugar ocurre lo de la sociedad rural neolítica, y dónde se empiezan a formar los núcleos urbanos neolíticos, y para eso nos habla de la Baja Mesopotamia, en la región del Tigris y el Éufrates, de los ríos estos que cruzan esa región. Ahí estaría sobre todo el epicentro de la sociedad rural neolítica, donde se desarrolla esta cultura, las técnicas productivas, la mentalidad rural, en fin, y que luego esta sociedad rural se va sedentarizando a partir de la agricultura, de la institucionalización, de la colectivización, y se va conformando ya los núcleos urbanos, que también van acompañados del avance en la interpretación de las regulaciones estacionales, las lluvias, el manejo del riego, de la canalización, el tema de los movimientos migratorios, en fin, que se dan gracias al crecimiento demográfico. Todo esto que está ocurriendo en la Alta Mesopotamia y que marca el paso del neolítico rural, neolítico urbano, bueno, va siendo necesario mayor sistema organizativo y mayor control y administración de estas poblaciones que van emergiendo. Entonces, es ahí que se hace necesario el surgimiento de una estructura organizativa que pueda hacerse cargo de esa administración y de ese manejo. Y ahí es que surge como sistema organizativo el templo, el Sigurat. Y obviamente el Sigurat no solamente es una estructura imaginaria, sino que es una estructura material, es decir, es una construcción arquitectónica. Esta construcción arquitectónica que marca entonces el neolítico urbano surge en la sociedad sumeria. Y el Sigurat va a ser una estructura de 3 pisos que en la primera planta va a tener a los trabajadores agrarios, a los artesanos, a los artesanos que ya habían desarrollado utensilios y herramientas y que se van a encargar todos ellos a la producción. En la segunda planta, como ya dijimos, van a estar los sacerdotes. Los sacerdotes van a constituirse, dice Ocalan, en los primeros empresarios capitalistas y van a ser también los primeros patrones, los primeros señores, los primeros capataces, los primeros profetas, los primeros reyes y los primeros maestros, porque en realidad ellos estaban a cargo de la construcción de las ciudades, de la construcción y de la administración de las ciudades que estaban surgiendo, de la organización de toda esta efervescencia poblacional, es decir, cómo organizamos esto. Entonces, han tenido pues que aprender todo eso, a organizar la producción, a organizar el conocimiento, a organizar el trabajo. Entonces, por eso es que él dice, estos sacerdotes han sido los primeros en todo, es decir, nosotros heredamos entonces de los sacerdotes casi todo, no de los filósofos griegos, sino de los sacerdotes sumerios. Entonces, en la tercera planta estarían los dioses. La tercera planta, esta casetita de ahí de la cima del Sigurat, en la figura,
ese sería el lugar destinado a los dioses, el lugar secreto. Solo podía acceder a ese lugar secreto el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era uno de los sacerdotes que estaban en el nivel central, uno que estaba investido de autoridad, de sabiduría, de legitimidad, de reconocimiento. Era el único que podía subir ahí arriba y hablar con los dioses. Entonces, el Sigurat nos muestra una primera estructura de organización y de control. Cada una de estas plantas tenía una función. La primera planta tenía como función la función productiva, agrícola y artesanal. Esta primera planta va a ser la base de lo que luego va a ser el comercio sumerio. Acá todavía no estaba el comercio. Va a aparecer el comercio más o menos hacia el año 3000. La segunda planta, la planta de los sacerdotes, va a tener como función la función administrativa. Es decir, esta función administrativa va a ser una función de convencimiento y de legitimación. Es la encargada de los asuntos religiosos y mundanos. La misión de esta planta, de este segundo nivel, va a ser fundar la ciudad. ¿Cómo se van a fundar las ciudades? Utilizando a Dios. ¿Cómo hacemos que la gente obedezca para construir las ciudades, para construir grandes obras en las ciudades? Pues a través de Dios, a través de la voz de Dios. Y para utilizar a Dios, hay que crearlo a Dios, hay que crear los dioses. Y eso es lo que hicieron estos sacerdotes del segundo nivel, crear los dioses y hacerlos hablar, hacerlos vivir en el misterio, hacerlos existir en el tabú, en lo desconocido, en aquel lugar donde nadie puede acceder, salvo uno, el elegido. Entonces, la función de esos sacerdotes del centro era esa. Y la función de el último nivel, es decir, del lugar de los dioses, al que solo accedía el sumo sacerdote, era la función legitimadora. ¿La función legitimadora de qué? De la ley que tenías que cumplir. ¿Cómo legitimabas el poder de la ley, de la orden que te venía al nivel de abajo? Pues a través de la palabra de Dios. Esa palabra de los dioses estaba mediada por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote subía ahí a la cúspide para meditar, a hablar con Dios. Por eso es que ahí colocaban estatuas, para que no sea tan abstracta la figura de Dios. En este periodo estamos ante dioses concretos. Los dioses tenían su materialidad. Podías imaginar quién era Enki, así como también podías visualizar la Inanna, porque tenían sus representaciones. Eso va a cambiar con el cristianismo, pero en esta época los dioses eran concretos, ¿no? Y los dioses hablaban con los humanos elegidos, en este caso con el sumo sacerdote. Él bajaba de allá y traía la orden, y esa orden se reproducía a través de los sacerdotes del medio hacia las bases para obligarles a trabajar. Entonces, esta figura, que es emblemática, es la figura por excelencia que ha marcado el desarrollo de la humanidad a lo largo del tiempo hasta nuestros días. Es decir, esta misma estructura jerárquica la podemos reconocer en cualquier institucionalidad hoy moderna y posmoderna. Su genealogía su procedencia remite al Sigurat. Esta fue la primera estructura donde puedes visualizar la división de clases, donde puedes visualizar la aparición de la ley, donde puedes visualizar dónde se legitima la ley, donde puedes ver los niveles de autoridad, en fin. Entonces acá podemos ver con más detalle las funciones del sacerdote en el Sigurat. La primera función era construir dioses que les permitiera construir la ciudad, que les permitiera producir en abundancia para las poblaciones emergentes que estaban en crecimiento y que les permitiera fundar una nueva sociedad. Obviamente se entendía construir dioses como crear la divinidad. Y cuando hablamos de la divinidad, estamos hablando de crear un mundo conceptual. Es como inventar un mundo mágico donde quepan las artes, la ciencia, la familia, etcétera. Ese mundo mágico obedece a un cálculo racional. La nueva ciudad, la nueva sociedad tiene que tener como base la nueva religión. La nueva religión es la que debe soportar
a la nueva divinidad, a este nuevo mundo conceptual. Y cuando se dice nuevo mundo conceptual, nueva divinidad, nueva religión, ¿a qué se están refiriendo? ¿A quién se están contraponiendo? ¿Contra quién? Contra el mundo conceptual de la diosa madre, contra el culto de la diosa madre, contra la religión de la diosa madre, contra la divinidad de Inanna. A eso se están refiriendo. Estas ciudades tenían que nacer en base a otro mundo conceptual, a otro marco. Y ese otro marco va a ser ya no femenino, sino masculino. Esos dioses, esas divinidades, esa nueva religión que van a ser, va a ser una religión masculina. Van a ser Enki, el dios masculino, para oponerse, para destruir a la diosa Inanna. Pero eso no va a ser fácil. El culto de la diosa madre va a pervivir incluso hasta el siglo IV después de Cristo, hasta los romanos, porque lo que va a suceder es que el Sigurat la va a sepultar, pero va a volver a renacer con otros nombres en otras civilizaciones. Y la podemos rastrear a Inanna con otros nombres en diferentes panteón de dioses de otras culturas, incluida la griega. Pero bueno, eso era la primera misión del Sigurat. La segunda misión era desarrollar una ingeniería social a través de los sacerdotes. Esta ingeniería social consistía en planificar, construir y dirigir la nueva sociedad. Esta ingeniería social a través de los sacerdotes lleva a que en un momento determinado estos sacerdotes se conviertan en una clase social privilegiada, por supuesto. En la clase social privilegiada por excelencia, la clase religiosa. Esta clase religiosa estaba formada por maestros. Los sacerdotes no solamente eran hacedores de dioses, eran maestros, en el sentido lato del término, eran los que enseñaban, los que manejaban el conocimiento de la época y lo transmitían, obviamente no a todo. Los sacerdotes manejaban las ciencias de la época, manejaban la escritura, la matemática, la astronomía, la teología. Del manejo, de la apropiación del conocimiento, residía su poder. Por eso se convirtieron en la primera casta jerárquica, porque además su poder venía de que administraban lo sagrado. Esta tarea estaba legitimada por los asuntos que administraban, pero al mismo tiempo porque hablaban a nombre de la divinidad. Monopolizaban, además, los conocimientos técnicos y el conocimiento en general. Eso les otorgaba un gran poder, sobre todo el manejo de la ciencia, ¿no? Además de la creación de los dioses. Esta casta jerárquica, conformada por una minoría de gentes, se empieza a diseminar en cada ciudad bajo la jefatura de un sumo sacerdote. Entonces empiezan a crear ciudades con la misma estructura jerárquica. Y obviamente esa estructura lo que va a generar va a ser en un momento dado el surgimiento de este sacerdote como rey. Y van a aparecer entonces los reyes sumerios de las sociedades urbanas sumerias, de las ciudades sumerias. Cada ciudad sumeria va a tener su rey. ¿Y quién es ese rey? Seguramente antes un sacerdote, un sumo sacerdote, que se va a convertir en rey. Eso va a ocurrir en la cúpula. Mientras que en la base lo que va a hacer es que va a aparecer un ejército de trabajadores, que va a ser el primer eslabón, que va a trabajar en condición de esclavitud, de servidumbre. Van a aparecer los primeros gremios de la historia, es decir, el gremio artesanal, el gremio agrícola, el gremio comercial, en fin. Y estos se van a convertir en súbditos de estos reyes que van a ir apareciendo. Súbditos sometidos al trabajo colectivo. ¿Cómo es que se va a dar eso? A través de la persuasión. A través de la persuasión de la palabra de Dios emitida por los sacerdotes. ¿Por qué se van a someter a la esclavitud de estos trabajadores? Porque va a ser un prestigio trabajar para el Sigurat. Va a ser un prestigio social servir a los dioses, servir al templo. Va a ser sinónimo de honor y de estatus. ¿Quién les dijo que servir al Sigurat es un prestigio, es un honor? Los dioses lo dijeron. Los dioses enunciaron de esa manera, de lo sagrado, la importancia de la invención de estos dioses, que sigue siendo similar hoy, ¿no es cierto? Pese a que han transcurrido tantos siglos. Pero aún hoy se acepta la servidumbre y la esclavitud porque Dios lo quiere así, de esa forma.
Eso es muy evidente en lugares donde la colonia ocurrió no por la vía de los soldados españoles, sino por la vía de los curas jesuitas primero y luego franciscanos. Es lo que ha ocurrido en mis tierras. La colonia en Bolivia ocurrió de dos formas. De una manera en Occidente, es decir, en el altiplano, y de otra manera en Oriente, es decir, en la Amazonía. En Occidente llegaron los soldados españoles y en Oriente llegaron los curas jesuitas y franciscanos. Entonces, en la parte donde llegaron los jesuitas, se ha constituido una subjetividad servil, una subjetividad en obediencia, porque no ha habido una guerra, no ha habido una matanza como ocurrió en Occidente. Entonces, la manera como operó ahí el discurso de los dioses, del dios cristiano en este caso, ha sido distinta. Y ahí es un prestigio pertenecer. Se ve la esclavitud, la servidumbre como si fuese algo que tú estás decidiendo, que tú estás queriendo, y no como si viniera impuesta. Primera, segunda misión, tercera misión del Sigurat. El Sigurat, ya lo hemos repetido varias veces, es el prototipo de la sociedad de Estado actual y nace precisamente de los templos sacerdotales, esta sociedad-Estado contemporánea. El Sigurat Ochalán lo explica también a través de la metáfora que hemos venido manejando de él, que es en la sociedad sumeria, el Sigurat tuvo una época de dioses enmascarados y luego tuvo otra época de reyes encubiertos. Los dioses enmascarados eran los sacerdotes sumerios y los reyes encubiertos, los políticos o reyes que aparecen después. Entonces, la tercera función del Sigurat va a ser convertir al Sigurat en un centro de actividad comercial. Y esto va a surgir más o menos entre el 4000 y el 3000, que se va a desarrollar el comercio a partir del Sigurat. Por eso es que Ochalán dice, los sacerdotes también fueron los primeros capitalistas, los primeros en establecer la jerarquía de clases, en establecer la acumulación de capital. ¿Y cómo se produce esto? Bueno, porque estos Sigurat producían demasiado excedente, porque trabajaban de manera intensiva y obligada. Tanto los productores rurales como los artesanos, pero además porque tenían herramientas que ellos mismos fabricaban. Entonces, eso hacía que la producción sea más eficiente. Entonces, como tenían excedente, aparece el comercio. Mucho de ese excedente se destina al comercio. Y eso produce que se pase del sistema de trueque entre familias y comunidades al intercambio comercial en una primera parte, en una primera fase, luego a la transformación de la producción y luego a la elaboración de productos con valor de cambio. Todo eso también surge en el Sigurat. Vemos también que esta estructura mucho de esto se sigue manteniendo, ¿no? Hasta nuestros días. ¿Cuándo cambia esta estructura? Cuando el Estado sacerdotal, que se había construido a partir del Sigurat, con la clase sacerdotal institucionalizada, produciendo excedente, comercio, sistema administrativo, en fin, empieza a imponer su autoridad por la ira de Dios. Entonces, cuando aparece esto de la ira de Dios, que es otra categoría que tiene que ver con la palabra de los dioses, allí donde no se obedecía, pues los dioses se enfadaban, empezaban los castigos aterradores. Entonces la gente ya no quería. Imaginen que viendo un castigo de esos, además usaban los eclipses, usaban una serie, las inundaciones, los diluvios, en fin, una serie de fenómenos de la naturaleza para expresar esa ira de Dios. Y esa ira de Dios aparecía pues como algo aterrador. Entonces muchas de las gentes ya veían que estos dioses eran muy, digamos, muy malévolos y entonces ya no querían militar pues en ese dios. Entonces apareció un nuevo Sigurat con un dios menos iracundo, más benevolente, en fin. Y bueno, ahí empiezan a pelear por la legitimidad de los dioses. Y para eso, como habíamos dicho en algún momento, se necesita una fuerza política y militar que pueda combatir por esa legitimidad. Y se recurre obviamente a los cazadores, que no tenían, como lo dijimos en algún momento, ningún rol hasta ese periodo. Y estos son los que van a pelear, van a guerrear, van a construir esa fuerza militar y esa fuerza política
que va a ir decantando en lo que se va a conocer como el Estado dinástico, que no es otra cosa que la alianza entre los sacerdotes, los guerreros, los cazadores y los sabios de las comunidades. Esos tres poderes masculinos se juntan y van a construir el Estado dinástico. En la genealogía del patriarcado van a constituir el patriarcado dinástico. Esto aparece más o menos hacia el 5000 antes de Cristo, y el Estado dinástico destaca porque son familias que asumen la administración y el control en base a lazos consanguíneos de la administración de las ciudades. ¿Cómo es que se da esto de las dinastías? Porque en estas familias destacan figuras, personajes fuertes, carismáticos, en fin, y en torno de esas figuras se organizan los grupos armados. Ya no es la palabra de Dios, sino es la fuerza del hombre fuerte, lo que va a primar acá. Estos hombres fuertes, estas figuras carismáticas, van a defender sus pueblos, sus etnias, sus tribus, consolidando asentamientos y apropiaciones de tierras más fértiles y desplazando de esa manera el poder sacerdotal, relegando, porque nunca lo van a desplazar. El sacerdote va a ser relegado y va a adquirir una nueva función. ¿Cuál función? La de asesor de estas figuras, de estos líderes, de estas dinastías que priorizan o valorizan la fuerza física, la fuerza militar, la fuerza política, el carisma. Entonces acá vemos el sistema dinástico se va a fortalecer en la alianza que ya dijimos de los ancianos sabios con experiencia, el hombre fuerte, cazador, y los líderes sagrados, los sacerdotes. Pueden ser sacerdotes del Sigurat o líderes sagrados, chamanes de las diferentes comunidades. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos una triada compuesta por la voz del sabio, que antes hablaba en las asambleas de ancianos, que antes era líder de las gerontocracias administrativas comunales, con el hombre fuerte que representa la fuerza militar, que era el hombre que tenía las destrezas de cazador, la fuerza física en las comunidades, para escapar, dice Oxalán, del círculo matriarcal, donde no tenía ningún rol, salvo el de ir a cazar, que no eran valorados en esas comunidades, porque lo que se valoraba era la producción de la vida. Entonces, para zafar de ahí, este hombre encuentra un rol preponderante y un poder extraordinario en esta alianza dinástica. Oxalán dice, para escapar del círculo matriarcal, donde había un dominio, donde no podía ejercer dominio sobre la mujer, y que cuando sea parte de esta alianza, que la llama forma dinástica patriarcal, ahí va a encontrar ya el poder suficiente como para ejercer poder sobre la mujer. Va a estar este hombre fuerte, y por otro lado van a estar estos líderes sagrados o los sacerdotes del Sigurat, pero también magos, también otro tipo de formas sagradas encargadas de métodos curativos, que tenían propiedades milagrosas, en fin, todas estas expresiones, estas figuras masculinas se van a unir, se van a aliar para romper, para tergiversar el sistema de la mujer madre. Y desde ahí va a empezar la batalla. Lo que no pudo conseguir del todo el Sigurat, lo van a empezar a lograr esta alianza, este sistema que Oxalán llama el sistema dinástico. ¿Cuáles son las características de esta dinastía patriarcal? Va a aparecer la figura del hombre, del masculino, como algo preponderante, algo vistoso, que antes no tenía esa preponderancia. Los sacerdotes eran los que tenían la preponderancia, pero los sacerdotes tenían otro tipo de funciones que ya las hemos visto. Acá va a ser el hombre, el masculino, que además va a querer tener más hijos, pero además hijos varones. ¿Por qué?
porque él es el jefe de una dinastía guerrera, entonces quiere hijos varones para que sean parte de su ejército, entonces va a querer hijos y no va a querer hijas, se va a adueñar de los hijos que antes no le pertenecían, los hijos hasta ese momento pertenecían a la mujer, porque era ella la que los paría, los alimentaba, los cuidaba y los realizaba. Entonces, a partir de este momento, el masculino se va a adueñar de los hijos para que reproduzcan su poder y se conviertan en futuros líderes de la dinastía, pero además va a demandar ya como pago de las victorias, este masculino líder va a demandar como premio a haber ganado una batalla contra otro sigurad, en fin, va a demandar premio y el premio va a ser en propiedades, y va a empezar a aparecer la propiedad privada de las dinastías. Entonces, cada territorio va a pertenecer a una determinada dinastía. Antes de eso, la propiedad estaba en manos del estado sacerdotal. El sigurad era el que administraba, gobernaba las propiedades y destinaba la producción, en fin. Con la dinastía eso va a cambiar y con la propiedad privada va a aparecer la necesidad del derecho de paternidad, es decir, ya no puedo tener un montón de hijos en diferentes mujeres y no saber cuál es mi hijo, cuál no es mi hijo, como ocurría antes. Por eso los hijos eran de la mujer, porque era ella la que los paría y los alimentaba. El hombre no tocaba pito con la producción de la vida, acaba de mandar él su derecho de los hijos porque los necesita. Entonces, los necesita para garantizar la reproducción de su poder, pero además garantizar su propiedad privada. Entonces, aquí aparece el derecho de paternidad y la herencia va a pasar a los hijos varones. Con estas características se va a consolidar la dinastía patriarcado-paternidad que va a consolidar las sociedades de clase. Y en el caso del patriarcado va a volver más exquisita la dominación del masculino, más exquisita que en el sistema sacerdotal, donde la dominación patriarcal estaba todavía un poco confundida con la figura de los dioses, el dogma de los dioses. Entonces, se consolida estas dinastías y estas formas patriarcales en relación al sistema de la mujer madre, dice Oxalá. ¿Y cuál era ese sistema? El sistema de la mujer madre había construido un modelo de familia. Ese modelo de familia, que nace en el neolítico rural sobre todo, está relacionado directamente con los hijos. Los hijos no son producto de una relación de placer, una relación de erotismo, de atracción, en fin, no hay nada de eso. Los hijos son producto de la reproducción. No hay ninguna relación amorosa que te líe o te ligue con el hombre. No hay el amor romántico. El amor romántico va a ser hijo del renacimiento. No hay el concepto de paternidad en este sistema. Los hijos son míos, punto. No interesa con quién. Pertenecen a la madre porque ella los engendra y los alimenta. Se acabó. No existe la figura del marido, ni ningún compromiso con ningún hombre. No es que porque tengo los hijos de este hombre me quedo con él y él es mi marido. No hay tal. El hombre no tiene poder de dominio sobre la mujer en este sistema. No tiene ningún rol porque ni siquiera la reproducción está ligada a él. La madre no sabe de cuál de los hombres con el que estuvo es su hijo. Es de ella y se acabó. El modelo de familia en el sistema de la mujer madre estaba conformado por los hijos, los hermanos, las hermanas y los hijos de estos. Es decir, los hijos de los hermanos y hermanas de la madre. Los hermanos de la madre, los tíos, eran muy importantes en el sistema de la mujer madre porque los niños se criaban y crecían con ellos. No crecían con sus padres, pues no sabía quiénes eran sus padres, pero sí sabía la madre, sabía quiénes eran sus hermanos y sus hermanas. Esta familia de tipo matriarcal profesaba el culto a la diosa madre, porque todo el sistema estaba centrado en la reproducción de los hijos, en la reproducción de la vida. Contra este sistema es que se va a estrellar el sistema dinástico, es decir,
la alianza patriarcal dinástica. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando se consolide la revolución política del paso del Estado sacerdotal, del sistema teológico sacerdotal, al sistema político laico de la fuerza militar dinástica, que va a ser un poder político. Es decir, frente al sistema teológico del Estado sacerdotal va a surgir el sistema político, el poder político dinástico, que va a desplazar a los sacerdotes, los va a convertir en asesores del poder político. Los sacerdotes van a perder su poder como suministradores de legitimación, como propagadores de la consagración del orden constituido. Es decir, ya no van a poder lograr nada de eso, y lo que va a suceder es que los reyes de las familias dinásticas más poderosas van a ser los que van a crear nuevas divinidades. Van a ser los reyes dinásticos los que van a crear nuevos dioses con los cuales se van a identificar además y con los que van a generar una unidad. Van a aparecer los reyes dioses. Entonces, el modelo sumerio, tanto como el neolítico, determinan, como ustedes pueden ver, el desarrollo de la civilización en el mundo posterior a todo esto que estamos hablando. Y aquí va a ser, Oxalá, una diferencia entre la civilización y la cultura. La civilización, dice, está enquistada, está contenida en el Estado y en la cultura clasista. La cultura está institucionalizada en organizaciones políticas, militares, de derecho, incluso de sexo, etcétera, donde se contiene la ciencia, la ciudadanía, el comercio, la teología. Esos son sus indicadores. Pero la diferencia entre una y otra radica en que están relacionadas por el sistema de clase, tanto la civilización como la cultura. Ha tenido que haber ese salto, ese cambio en los sistemas de poder para que se pueda consolidar la alianza dinástica y la aparición de los reyes. Pero volvamos a esto de contra qué se están estrellando. Los sacerdotes sumerios, cuando empezaron a inventar las religiones, ¿cuál era su base? La antigua fe del tótem. La diosa madre estaba ligada a esta fe. Es decir, la antigua fe del tótem tenía su genealogía en la memoria larga de las sociedades paleolíticas, ya lo hemos dicho. Lo sagrado tenía que ver con cualquier objeto que tenga significado, que suponga una manifestación de fuerza. Cualquier objeto de la naturaleza. Podría ser un colmillo, podría ser una piedra, en fin. Ese objeto totémico representaba al clan, creaba la identidad de ese grupo. En esa antigua fe, la mujer madre era la fuerza motriz. Esa fuerza motriz tuvo en otro momento, en un periodo posterior, representaciones totémicas, las estatuitas. Después desarrolló diosas relacionadas con esos tótems, diosas celestiales de la abundancia, de la fertilidad, en fin. La diosa emblemática de esta antigua fe es la diosa madre Inanna. La diosa madre Inanna era la diosa de la sociedad rural del Neolítico, donde no había explotación, donde la naturaleza, ya lo hemos visto, representaba la vida, era vida, estaba llena de dioses, de almas, de espíritus, de seres sagrados, en fin. La religión de los sacerdotes sumerios lo que va a hacer es ser el embrión de las posteriores religiones abrámicas. Con la aparición del dios masculino, el dios masculino va a condensar la fuerza, ya no de la vida, sino las fuerzas abstractas del cielo, del universo, en fin. Y ahí va a aparecer la construcción de estos dioses masculinos, como An, como Enki, inventados por los sacerdotes sumerios, consagrados por la fuerza del hombre dinástico, más allá en las sociedades urbanas. La batalla va a estar entonces centrada, cuando aparecen las dinastías, contra esta antigua fe. ¿Por qué? Porque esta antigua fe no les sirve, porque las estructuras que han creado son estructuras sin mujeres. Aquí empieza la ginopia histórica, es decir, la invisibilización de las mujeres en la historia. Aquí empieza la misoginia.
el desprecio hacia las mujeres. Estas estructuras son puramente masculinas. Para que eso cale en el imaginario simbólico de los humanos de ese tiempo, agricultores, artesanos, mismos cazadores, sabios, en fin, que veían que la que producía la vida era esta, que veían que la naturaleza era creadora, la naturaleza femenina también. ¿Cómo creen que se iban a comprar el cuento de que el masculino era el creador? No se iban a comprar el cuento, entonces había que hacer una guerra, había que combatir eso, porque concretamente era empírica la realidad que estaban viendo. Entonces tenían que ser muy creativos y bueno, claro que fueron creativos. Crearon los dioses masculinos y crearon todo un sistema de dominación basado en la palabra de esos dioses masculinos, que no tenía que ver con nada más que con someter la vida al manejo, al manipuleo del poder masculino. Contra eso es que están estas alianzas, ¿no? Pero hay más. ¿Qué más había en esa antigua fe? Habían sacerdotisas, habían cultos, habían construido sus propios dioses, sus propios templos estas sacerdotisas, llevaban adelante sus propios ritos. Muchas ciudades tenían sus diosas protectoras femeninas. Por ejemplo, Inanna en Uruk, que ahora es Irak, era la diosa fundadora. Uruk era la primera ciudad de estado sumeria. Gilgamesh fue su primer rey, hombre. Eso era lo que había que destruir y por eso es que también crean ellos sus propias ciudades con sus propios dioses masculinos, como Eridu, ¿no? Que era la ciudad del dios Enki, que fue el primer estado sacerdotal sumerio. Toda esta guerra contra la diosa madre, contra las sacerdotisas, contra las ciudades que tenían la figura de diosas madres, contra los cultos, toda esta batalla ocurre más o menos hacia el 2000 antes de Cristo. Va a concluir, entre comillas, con la derrota de la diosa madre en el periodo babilónico. Digo entre comillas porque vamos a ver aparecer nuevamente a Inanna después del periodo babilónico. La vamos a ver recuperada en otras culturas, pero es la misma diosa madre, con otros nombres, con otros ritos, en fin. Pero acá, en el periodo babilonio, aparece un primer atisbo de derrota. Tan derrotada la diosa madre que la convierten en prostituta oficial, es decir, la vuelven pública. En aquella época, prostituta oficial era estar en la casa, burdel quería decir la casa general pública, no tenía la connotación que tiene hoy el burdel, pero burdel viene de ahí, de público. Y privada quería decir en la casa privada, en tu casa. Entonces, se la convierte a la diosa madre en una figura pública, tanto pública como privada, y se la degrada de tal forma que se la convierte en una especie de adorno, digamos. Se la metaforiza en el matrimonio patriarcal. El matrimonio patriarcal es la combinación de la casa particular y de la casa pública. Entonces es como una metáfora del sometimiento de la diosa madre en la microfísica del poder. Mira cómo te devalúo, estás sometida hasta en el último masculino de la última estructura. Esa es la metáfora, que es una metáfora obviamente violenta, es violenta, que es la metáfora de las guerras. Las guerras, las batallas, las victorias de las guerras se miden por la derrota del cuerpo de la mujer al vencido, pero la implantación del vencido de su esperma en el cuerpo de la mujer para que la mujer para el hijo del vencido, que es la violencia extrema. En esta metáfora se hace eso con la religiosidad de estas naciones, de estos pueblos. Nada nuevo en las guerras como la colonia, donde se hace algo parecido. Podemos ver que sigue siendo afectante y sigue siendo brutal la manera como los humanos podemos actuar con los otros, en este caso con la otra. ¿Qué papel jugaba la mujer en el sigurat? Porque aparentemente, como vemos así, la estructura del sigurat da la impresión de que la mujer no estaba en el sigurat. Sí estaba. La mujer se utilizaba como objeto de amor, dice Ocalan. Las familias seleccionaban a sus hijas para entregarlas al sigurat, porque entregar a las hijas al sigurat, que después se va a convertir en entregar a los hijos y a las hijas, sobre todo a las hijas, a la religión católica para que sean monjas, ¿no? De ahí viene. Era un honor, era un privilegio entregar a tu hija al sigurat. ¿Por qué las entregaban al sigurat? Porque en el sigurat iban a vivir una vida palaciega, iban a ser educadas. ¿En qué?
en belleza, en arte, en música. ¿Para qué? Para que estén preparadas a disposición de los nobles, de los reyes. Se las preparaba en el sigurat para esposa, para que se casen con esos nobles, con esos reyes. Pero no solamente era para eso, sino además las mujeres servían como espías, como agentes del sigurat en la vida de esos nobles. Eran como una especie de informantes de qué hacían estos. Pero además, paralelamente, era una estrategia de sobrevivencia de esas mujeres, porque pertenecer al sigurat las libraba de la miseria, de la pobreza, y les permitía tener ingresos económicos. Entonces, también las mujeres no simplemente han sido víctimas a lo largo de la historia, también han sabido aprovechar ciertas estructuras para poder sobrevivir. Eso lo podemos ver a lo largo de toda la historia, incluida en las guerras, donde ocurren estas cosas tan violentas. Uno ve cómo la mujer es resiliente y busca sus formas de sobrevivencia en esas condiciones tan grotescas. Entonces, el sigurat nos muestra no simplemente un estado sacerdotal con estas características, sino además nos muestra que la sociedad moderna tenía una concepción mágica de la vida, que tenía un proyecto, un modelo social ideal, que tenía por lo menos un horizonte civilizatorio muy importante, tan importante que ha permeado a lo largo de la historia hasta nuestros días. Que Occidente no haya querido reconocer, ese es otro cuento, pero que la influencia está ahí, está. Eso es lo que Öcalan trata de mostrarnos. Entonces, me quiero quedar diciendo que una cosa que me impactó mucho de Öcalan es que él dice: no podemos seguir viviendo en el error. Una sociedad como la occidental, que ha vivido el Holocausto, los horrores, el grotesco del Holocausto, y que sigue viviendo como si no hubiera pasado el Holocausto, que sus élites siguen haciendo lo que hacen, que sus intelectuales siguen haciendo lo que hacen, que sus sociedades siguen haciendo lo que hacen, como si el Holocausto no hubiera ocurrido, es una sociedad que no vale la pena, es una sociedad que no merece. Nosotros tenemos la prerrogativa de salir de ahí, porque ya tenemos conciencia, eso ocurrió, y que estamos en el error porque hemos leído el texto de Öcalan, porque estamos frente a la reflexión de este texto. Si seguimos en el error, si seguimos viviendo como si nada hubiera, como si todo lo grotesco de nuestro tiempo no está ocurriendo, los genocidios que se siguen dando, la barbarie que nos sigue habitando en el sistema presente, entonces no somos dignos de seguir viviendo. Creo que este espacio debe servir para eso, y creo que este señor admirable, realmente admirable, porque por su valor, por el desafío que su solo cuerpo está ocasionando en el poder imperial, si no sirve para tocarnos de ningún modo, entonces ¿para qué? Yo lo voy a dejar ahí